Muy bien, vamos a empezar, chicos. ¿Sí ven la diapositiva y me escuchan bien? ¿Sí? Sale, vale. Muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso, probablemente de algunas arterias o de algunas venas que ya se han comentado, pero como en algunas imágenes están involucradas algunas arterias, algunas venas que ya vimos específicamente cuando vimos hígado, cuando vimos el vaso, cuando se vio el estómago, no me pareció tan mala idea volverlas a comentar y volverlas a repasar de manera breve y sencilla, ¿no? Obviamente es complicado y entiendo que es difícil a veces poder aprenderse el trayecto específico de una arteria o de una vena, porque pues evidentemente, sinceramente es difícil hasta para nosotros poder saber exactamente dónde da vuelta, por dónde se mete o qué estructuras a lo mejor están muy pegaditas a una arteria o una vena. Pero aquí lo más importante es, primeramente para nosotros desde el punto de vista general o desde el punto de vista médico, pues es importante saber cómo se llaman esas estructuras que le van a dar irrigación y que le van a dar drenaje venoso a los diferentes órganos del cuerpo y evidentemente de dónde vienen estas ramas o estas raíces que le van a dar irrigación y que van a dar el drenaje y a dónde van específicamente las venas. Evidentemente sabemos que las arterias salen de troncos más gruesos y las venas llegan a troncos o a conductos obviamente más gruesos. Entonces, eso es principalmente lo que debemos de conocer, ¿no? Como tal, obviamente no lo van a encontrar así en el libro, pero este es un pequeño resumen que quiero mostrarles, ¿no? Entonces, bueno, ya habíamos comentado la cavidad torácica, ¿sí? La cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Acuérdense que la cavidad abdominopélvica pues es una sola, ¿sí? Y está dividida por ahí por un diafragma que se llama diafragma pélvico, que es una estructura muscular que va a dividir un poco la cavidad abdominal de la cavidad pélvica, pero están dentro de una cavidad propia sola, ¿no? A diferencia de la torácica que sí está separada, ¿no? El día miércoles por ahí o jueves van a ver hueco, o sea, o pelvis y van a empezar a ver prácticamente aquellas estructuras que se encuentran específicamente en esta zona que se llama hueco pélvico, ¿no? O pelvis menor, lo van a encontrar por ahí. Entonces, principalmente, el sistema venoso de toda la cavidad abdominal, pues está dada por una serie de conductos o de tubos que se van a encargar de llevar toda la sangre que ya no necesitan, ¿sí? O toda la sangre que ya eh, le quitaron ese oxígeno y ya son esos desechos o inclusive esos nutrientes, porque acuérdense que en el tubo digestivo se absorben estos nutrientes y tienen que irse al sistema venoso portal para poder llegar al hígado y que empiece de alguna manera a realizar esa función de laboratorio que decíamos, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ver que tenemos a la vena porta hepática, ¿sí? Tenemos a la vena esplénica, que va al vaso, tenemos a las venas gástricas, ¿sí? Que son casi muy parecidas a las coronarias, que son 4. Tenemos la vena mesentérica superior, que es esta que está del lado, bueno, del lado izquierdo de su pantalla, y esta que es la vena mesentérica inferior, que está del lado derecho, ¿no? Que está pintado más en azul. Y específicamente, pues ya habíamos comentado cómo van a ir, en este caso, el drenaje venoso, ¿no? Ahorita vamos a ver una por una. Entonces, obviamente, todas estas venas, ¿sí? Vienen o van a desembocar, perdón. Acuérdense que las venas siempre van de la punta de los pies, o sea, de la periferia hacia el centro, ¿sí? Y las arterias salen del centro y van hacia la periferia. Entonces, las venas traen sangre, obviamente traen sangre pobre en oxígeno, ¿sí? Prácticamente ya no lleva nada de oxígeno y entonces tiene que regresar, de alguna manera, tiene que regresar al corazón para que pueda el corazón volverla a expulsar a los pulmones, se dé la circulación pulmonar y regrese esa sangre oxigenada. Entonces, bueno, ¿a través de qué estructuras o a través de quién va a llegar esta sangre específicamente a la aurícula derecha? Acuérdense que a la aurícula derecha llega una vena que se llama vena cava superior, que es esta, llega una vena que se llama vena cava inferior y llega el seno coronario. Son las tres
drenajes venosos que llegan a la aurícula derecha. Entonces, ya sabemos que la vena cava superior, pues es la que va al cuello, a la cabeza y a las extremidades superiores. Pero la vena cava inferior es la que, perdón, estas venas son las que vienen de las extremidades superiores, de la cabeza y el cuello. Y la vena cava inferior, pues es la que viene de los pies, extremidades inferiores, pelvis y todo lo que es abdomen y una parte de tórax también, ¿no? Entonces, bueno, y van a la aurícula derecha específicamente. Entonces, esta se llama vena cava inferior. La vena cava inferior es la vena más grande de todo el cuerpo, ¿sí? Es un poco más pequeña que la arteria aorta, ¿sí? En longitud es un poquito más larga, son 7 centímetros más larga comparado con la aorta abdominal. La aorta abdominal, pues es la arteria que sale del ventrículo izquierdo, acuérdense, sale del ventrículo izquierdo, hace una aorta descendente, un callado, y luego hace una aorta descendente. Y va cambiando de nombre a medida que va descendiendo la aorta. Primero es torácica, cuando ya perfora el diafragma, se llama aorta abdominal, ¿no? Entonces, ¿qué estructuras van a drenar el de la cavidad abdominal en la vena aorta? Bueno, en la vena cava inferior. En la vena cava inferior van a estar o van a drenar las venas hepáticas, ¿sí? Todas las venas hepáticas derecha, izquierda, derecha intermedia e izquierda. Van a drenar en ella. Obviamente, las venas renales que tenemos aquí, ¿sí? Las venas suprarrenales, que son las que le van a dar el drenaje venoso a las glándulas suprarrenales. Evidentemente, la vena esplénica, que es la que viene del vaso, ¿sí? Acuérdense, no drena directamente en la vena cava, tiene que formar primero la vena porta, pero también el contenido va y cae, ya que pasa al hígado a través de las venas hepáticas, llega específicamente a la vena cava inferior. Entonces, las venas hepáticas, ya habíamos comentado que el hígado necesita de sus propias venas para poder vivir, ¿sí? O sea, de sus propias arterias y venas para poder vivir, tanto para que le llegue sangre oxigenada y tanto para que saque esa sangre que ya no necesita, ¿sí? Entonces, la vena cava inferior, sí, acuérdense que en la cara visceral del hígado atraviesa la vena cava inferior en uno de los surcos longitudinales. Y bueno, o en cuanto atraviesa en este caso el hígado, pues obviamente ahí desembocan estas venas gruesas de grueso calibre que son intrahepáticas, o sea, no se alcanzan a ver a simple vista, están dentro del parénquima hepático, dentro de la estructura del hígado. Sería la hepática derecha, la hepática izquierda y la hepática intermedia. Estas venas obviamente se van a ir subdividiendo como el árbol bronquial, ¿sí? En venas todavía más pequeñas que van a ir terminando en cada uno de los segmentos, ¿sí? En total 8 que ya comentamos, para darle ese drenaje venoso a cada uno de los segmentos hepáticos, ¿sí? Entonces, estas son las 3 principales del hígado que drenan específicamente en la vena cava inferior. Se llaman venas hepáticas. Las venas suprarrenales, pues son venas, ¿sí? Tenemos una derecha y una izquierda. Son venas de un calibre más pequeño, ¿sí? Pero aquí hay una situación muy interesante. La vena suprarrenal del lado derecho, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Va a drenar específicamente en la vena cava inferior. Vean cómo su contenido va y cae directamente en la vena cava inferior. A diferencia, ¿sí? De la vena suprarrenal del lado izquierdo, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Esta que tenemos aquí, ¿sí? Va a drenar específicamente en una vena que se llama vena renal izquierda y se va a unir a una vena que se llama vena frénica, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, si alguien les pregunta en dónde drena la vena suprarrenal del lado derecho, pues sería vena cava inferior. Si alguien les pregunta dónde drena la vena suprarrenal del lado izquierdo, la respuesta sería vena renal del lado izquierdo. Y aquí lo pueden observar. Vean cómo la vena suprarrenal del lado izquierdo, ¿sí? Va y drena aquí, en la vena renal, y la del lado derecho va y drena en la vena cava inferior directamente, ¿no? Entonces, ahí hay una pequeña diferencia. Obviamente sabemos que la vena renal del lado izquierdo, pues ya va y drena su contenido en un tubo más grande que es la vena cava inferior. Pero aquí hay una diferencia anatómica
en el drenaje de estas dos arterias, de estas dos venas, perdón. Las venas renales, ¿sí? Si pueden observar, están localizadas, son estas que tenemos aquí. Esta es la vena renal del lado derecho y esta es la vena renal del lado izquierdo, ¿sí? Están situadas por delante y más hacia el lado derecho, ¿sí? Si se dan cuenta, esta es la línea media, más o menos. Esta es la línea media, esta es la línea de la columna vertebral, ¿sí? Y vean cómo las venas, en este caso la vena cava está más hacia el lado derecho. Por lo tanto, quiere decir que si comparamos en longitud una vena renal de la otra, ¿sí? La vena renal del lado derecho va a ser un poquito más cortita. ¿Por qué? Porque la vena cava inferior está más hacia el lado derecho, ¿sí? Comparado con el lado izquierdo. Y aquí se puede observar, vean la longitud que hay de aquí a aquí, en el lado izquierdo, y la longitud que hay de aquí a aquí, en el lado derecho. Entonces, la vena renal del lado derecho es más corta comparada a la vena renal del lado izquierdo, ¿sí? La vena renal del lado derecho, que es esta que tenemos aquí, va a drenar en la vena cava inferior, ¿sí? La vena renal izquierda también va a drenar en la vena cava inferior, pero repito, es más larga. Y habíamos comentado que va a recibir la vena renal del lado izquierdo, va a recibir la glándula suprarrenal, que es la vena de la glándula suprarrenal del lado izquierdo, ¿sí? Una anastomosis de la vena frénica que va al diafragma, ¿sí? Pero también en el caso de las estructuras gonadales va a recibir una vena, en el caso del varón va a recibir una vena que se va a llamar vena testicular y en el caso de la mujer se va a llamar vena ovárica, ¿sí? Entonces, estas tres venas o estas dos venas van a drenar en la vena renal del lado izquierdo. La ovárica o testicular y en este caso la suprarrenal del lado izquierdo, ¿sí? Y ambas o todo este tronco, pues ya comentamos, va a drenar directamente en la vena cava inferior. Obviamente mañana, en la próxima semana que ustedes vean riñón, van a ver, ¿sí? La funcionalidad del riñón, van a ver la estructura anatómica del riñón y van a volver a comentar un poquito lo que es vena y arteria renal del lado derecho y lado izquierdo. Las venas del estómago, pues si recuerdan, hay algunas venas muy importantes que van a drenar diferentes partes del estómago. Específicamente, miren, si recuerdan el sistema arterial, eran 4 arterias principales las que irrigaban tanto la curvatura menor como la curvatura mayor, que rodeaban prácticamente todo el estómago. Aquí es muy parecido o prácticamente es lo mismo, ¿no? Tenemos una vena gástrica del lado derecho, ¿sí? Tenemos una vena gástrica izquierda, tenemos una vena gastromental del lado derecho y tenemos una vena gastromental del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, la vena gástrica izquierda va a drenar su contenido en la vena porta. La vena gástrica derecha va a drenar su contenido en la vena porta, ¿sí? Las venas gástricas cortas, que son estas pequeñitas que están aquí, son todas estas pequeñitas, van a drenar su contenido, estas que están aquí, en la vena esplénica. La gastromental izquierda, que es esta que está aquí, va a drenar su contenido en la esplénica. Aquí está. La gastromental derecha, que es esta, va a drenar su contenido, aquí si lo seguimos, en la vena mesentérica superior. Y una vena que se llama vena prepilórica, que va más específicamente a la región del píloro, ¿sí? Pues va a drenar específicamente en lo que es esta que se llama gástrica izquierda. Entonces, este es un resumen prácticamente de todas las venas que le van a dar ese drenaje venoso al estómago. En el vaso y el páncreas, pues evidentemente también ya comentamos que hay una vena importante que se llama vena esplénica, ¿sí? Esta vena esplénica va a drenar su contenido o se va a anastomosar con otra vena que se llama mesentérica inferior para formar un tronco muy importante que se llama vena venosa o vena porta, ¿sí? Entonces la vena esplénica le va a dar el drenaje venoso propiamente dicho al vaso, ¿sí? Y va a dar también algunas ramitas importantes para el páncreas, va a dar unas raíces, ¿sí? Que se llaman pancreáticas, que va a dar drenaje venoso específicamente también al vaso, ¿sí? Ya hablamos de una pancreatoduodenal superior para una parte del duodeno y una pancreatoduodenal inferior para la otra parte, en este caso del duodeno, que estas van a desembocar su contenido, ¿sí? La pancreatoduodenal superior y la inferior van a desembocar en la vena
mesentérica superior, ¿sí? Y ahorita vamos a ver la irrigación arterial, que es dada por el tronco celíaco. La vena mesentérica superior, ¿se acuerdan que dijimos que si dividíamos al tubo digestivo grueso en dos partes, ¿sí? Una derecha y otra izquierda? Entonces, lo importante de esto es que la vena mesentérica superior va a darle drenaje venoso prácticamente a todo el lado derecho, ¿sí? A la mayor parte del lado derecho, ¿sí? Todo lo que es colon ascendente, ¿sí? Una parte del colon transverso, la mitad derecha del colon transverso, obviamente al ciego, al apéndice, ¿sí? Y pues esta está relacionada hacia adelante en relación a la arteria mesentérica y va a terminar aproximadamente por la parte de atrás del cuello del páncreas y va a formar, ¿sí? Junto con esta otra vena que se llama vena esplénica, pues el tronco venoso portal, ¿sí? La vena mesentérica inferior va a darle drenaje venoso a todo el lado izquierdo, ¿sí? Toda la mitad izquierda del colon transverso, la mitad izquierda, el colon descendente, ¿sí? Parte del sigmoides, ¿sí? Y una partecita del recto, porque aquí ya van otras venas que se encuentran dentro del hueco pélvico, que las van a mencionar más adelante. Y toda esta mesentérica inferior va a drenar su contenido, vean, en una esplénica para después formar la vena porta. En las arterias, sí, pues tenemos obviamente lo que es la aorta abdominal. Esta más o menos inicia entre torácica 12 y va a terminar casi entre L4, L5, ¿sí? Prácticamente ustedes ya saben que sale de ventrículo izquierdo, hace una aorta descendente pequeña, un callado, una aorta descendente, luego hace aorta torácica y perfora el diafragma para formar o transformarse o llamarse en este caso aorta abdominal. Va a dar diferentes tipos de irrigaciones, vean. Aquí es cuando ya perfora, la aorta abdominal es cuando ya perfora, es lo que les decía, aorta ascendente, callado, aorta descendente, torácica y aorta abdominal. Esta arteria va a dar algunas ramas que se van a dividir en tres grupos. Unas ramas que se llaman ramas parietales, lo van a encontrar por ahí. Unas ramas que se llaman ramas anteriores y otras ramas que se llaman ramas viscerales. Ahorita, específicamente, vamos a comentar un poquito de lo que son las ramas viscerales. ¿Por qué? Porque son las ramas o son las raíces que van a irrigar, ¿sí? A los órganos que están dentro de la cavidad abdominal. Riñones, estómago, páncreas, hígado, intestino delgado, grueso y los órganos sexuales, ¿sí? Y las parietales, pues obviamente van específicamente más a la estructura del hueso y una parte al diafragma, ¿no? Que, repito, ahorita vamos a ir, a medida que va descendiendo, va a ir originando estas ramas, ¿sí? Y unas de las anteriores que se llaman ramas frénicas, que estas van a llevar irrigación al músculo diafragma, ¿sí? Ojo, las primeras ramas de la aorta abdominal son las arterias frénicas. En cuanto cruza el diafragma, salen unas arterias que van y irrigan al diafragma, ¿no? ¿Sí? Ojo. Entonces, aquí tenemos un resumen gráfico o un mapa conceptual de lo que es prácticamente las ramas viscerales. Las ramas viscerales, ¿sí? La primera rama visceral, ¿sí? De la aorta abdominal es el tronco celíaco, ¿sí? Y acuérdense que dijimos que las primeras ramas de la aorta abdominal son las arterias frénicas inferiores. Estas van al diafragma, ¿sí? El tronco celíaco, bueno, ya vamos a ver ahorita que va una parte al vaso, una parte al hígado y otra parte al estómago. Da tres raíces o tres ramas. Una que se llama gástrica izquierda, una que se llama esplénica y otra que se llama hepática. Son las tres ramas, en este caso, del tronco celíaco. Mesentérica superior, ¿sí? Mesentérica inferior que drena en la aorta, las arterias gonadales y bueno, ya las parietales que son lumbares y en este caso las sacras que las van a ver cuando veamos hueco pélvico. Ahorita nos vamos a abocar un poquito a las abdominales que son estas que están aquí.
Entonces, el tronco celíaco ya dijimos, da una arteria que se llama esplénica, gástrica izquiérdica, o en algunos libros la van a encontrar como coronaria estomáquica y la hepática. No está de más resaltar que esta va al hígado, perdón, al vaso. La gástrica izquierda va a irrigar parte de la curvatura menor del estómago, ¿sí? Y la hepática común, pues evidentemente va y lleva sangre al hígado, a la vesícula biliar, una parte del estómago a través de las gastrodenales, ¿sí? Y al duodeno. Observen aquí, tronco celíaco, ¿sí? Aquí arribita están las frénicas, arriba, frénicas inferiores. El tronco celíaco da una hepática propia que va al hígado, ¿sí? Primero, perdón, va a hepática común y luego a una hepática propia, ¿sí? Forma una, específicamente, las tres raíces del tronco celíaco sería hepática común, sería esta que se llama gástrica izquierda, que en algunos libros la van a encontrar como coronaria estomáquica, y la esplénica. Esas son las tres raíces del tronco celíaco. Ya sabemos que la esplénica va al vaso, la coronaria estomáquica o gástrica izquierda va a irrigar una parte de la curvatura menor del estómago y la hepática pues va al hígado. ¿Sí? Esas serían las tres ramas principales del tronco celíaco. Es un tronco, si se dan cuenta, grueso y es rama directa de la aorta abdominal. Entonces es una raíz arterial, es un drenaje, es una irrigación muy importante que tiene el contenido, en este caso, de la arteria. La arteria mesentérica superior, al igual que la vena mesentérica superior, va a irrigar prácticamente la mayor parte del colon ascendente, ¿sí? Del colon, la mitad del colon transverso, y bueno, va a dar estas raíces pancreatoduodenales, intestinales, ileocólicas, cólicas, cólicas medias, que ahorita las vamos a poner en el dibujo, ¿no? Vean, arteria mesentérica superior, ¿sí? Prácticamente toda la zona del lado derecho y la mitad del colon transverso, ¿sí? Mesentérica superior, y también una parte muy importante de lo que es el yeyuno y la parte del ilion. Vean todas las arcadas que tiene, ¿sí? Entonces, a esta se llama arteria mesentérica superior, ¿no? Va a dar irrigación a una parte muy importante del intestino grueso y a una parte también muy importante del intestino delgado. La arteria mesentérica inferior también nace de la aorta, ¿sí? También nace de la aorta. Va a dar unas ramas pólicas, sigmoideas y rectales, o sea, la última parte del recto, ¿sí? Vean cómo esta es la arteria mesentérica inferior, ¿sí? Y va a dar unas ligeras ramas, unas cólicas para poder irrigar la parte del intestino grueso que le quedaba, la parte izquierda, colon descendente, sigmoides, ¿sí? Y una parte del recto, ¿sí? Entonces, esta es la distribución y esta arteria va a drenar específicamente en la arteria aorta, ¿sí? Las arterias ilíacas comunes ya pertenecen a las raíces parietales de la aorta abdominal, que cuando veamos cavidad o hueco pélvico vamos a empezar a comentar ilíaca común del lado derecho y lado izquierdo y luego cómo se forman ilíaca interna, externa y luego ya femoral y ir bajando a la extremidad inferior, ¿no? Pero hasta ahorita prácticamente nos vamos a quedar con la última raíz, en este caso, que es la arteria mesentérica inferior, que drena, por decir así, la parte izquierda de todo lo que es el colon o intestino grueso, perdón. Muy bien, ramas de la aorta, ¿sí? Que son viscerales, la arteria renal, las arterias gonadales, ¿sí? Todas estas imágenes que les estoy poniendo, chicos, las encontré ayer. Si le ponen ahí arterias de la aorta en Google, van a encontrar muchas presentaciones y ahí encontré estas imágenes. Entonces, lo que quise fue ponérselas nada más para que no se preocupen y las pueden buscar ahí, ¿no? Las arterias renales, ¿sí? La arteria renal o las arterias renales son las que van a llevar irrigación al riñón, ¿sí? Van a verlas ya más específicamente a medida que se introducen a través del hilo renal, cómo se van dividiendo, ¿sí? Para formar ahí parte de una estructura que se llama nefrona, que se llama glomérulo, probablemente ya lo comentaron por ahí en bioquímica a lo mejor, y si no, lo van a comentar, lo vamos a comentar la semana que entra, no se preocupen. Entonces, la arteria renal del lado izquierdo, que es esta que tenemos aquí, perdón, este lado derecho y este lado izquierdo, ¿sí? Si se dan cuenta,
la arteria renal del lado derecho, el lado derecho es más larga porque está más hacia el lado izquierdo, está la arteria aorta. Entonces, esta es más cortita, a diferencia de las venas, ¿no? Que la vena renal del lado derecho es más cortita comparada con la vena renal del lado izquierdo, ¿no? Entonces, las arterias renales van y desembocan específicamente en la arteria aorta. ¿Y qué van a llevar? Pues toda la sangre al riñón. Las arterias gonadales, ¿sí? En el caso del varón, se llama arteria testicular, que le va a dar irrigación prácticamente a mucha zona del hipogastrio, específicamente a los testículos, ¿sí? Y va a ir también a parte de los órganos, de los genitales internos, en este caso del varón, y en el caso de la mujer, la arteria ovárica, ¿sí? Y también por ahí tiene una arteria que se llama arteria uterina, pero esta viene ya de la ilíaca interna, que es esta que tenemos aquí. Entonces, la arteria ovárica, que es la que le va a dar el drenaje, la irrigación específicamente a lo que es los ovarios, la trompa de falopio, ¿sí? Viene específicamente de la aorta abdominal, ¿sí? Que es esta que tenemos aquí. Son ramas también de la aorta abdominal. Cuando veamos genitales masculinos y femeninos, vamos a retomar otra vez estas dos arterias. Ya les había mostrado, creo que esta imagen, una arteriografía o un arteriograma del tronco celíaco. Vean cómo se pinta el tronco celíaco. Y aquí tenemos la arteria esplénica, tenemos la hepática común, ¿sí? Y aquí se alcanza a pintar también la gástrica izquierda. Entonces, el tronco celíaco es un tronco muy importante que sale de la aorta abdominal. Y por último, el sistema de la vena porta, ¿sí? El sistema de vena porta prácticamente es un sistema muy importante porque es el que le va a dar la funcionalidad al hígado, ¿sí? Es el que le va a llevar la sangre a pesar de que es una vena, lleva un alto contenido, ¿sí? De oxígeno, ¿sí? Perdón, lleva un alto contenido de nutrientes y fíjense, casi el 80% de la sangre, ¿sí? Que va ahí, circula a través del sistema porta, ¿sí? Aquí la sangre no lleva un alto contenido de oxígeno, lleva un alto contenido de nutrientes, porque son los nutrientes que se absorbieron en todo el intestino delgado y tienen que irse al hígado para que el hígado en el laboratorio se empiecen a trabajar esas sustancias y se puedan obviamente absorber de manera adecuada, ¿sí? Esta se va a dividir en un lado izquierdo, ¿sí? Y en un lado derecho, y van a drenar o van a dejar su contenido específicamente en la célula que ustedes ya conocen, que es el hepatocito, ¿sí? ¿Quiénes van a formar la vena porta? La vena porta está formada por la unión de la vena mesentérica superior, que ya lo comentamos varias veces, y la vena esplénica, ¿sí? La mayor parte de las veces, la vena esplénica, ¿sí? Se anastomosa con la vena mesentérica inferior y va a desembocar ahí en algún porcentaje, perdón, llega a desembocar esta vena esplénica que tenemos aquí, ¿sí? En la vena mesentérica inferior. Regularmente, la vena mesentérica inferior en la mayor parte de las veces drena directamente en la vena esplénica. Si alguien les pregunta qué estructuras o quiénes forman la vena porta, ¿sí? La respuesta sería vena mesentérica superior y vena esplénica, ¿sí? En un porcentaje muy corto, ¿sí? En el 40% de los individuos, ¿sí? A veces la vena mesentérica inferior, que es esta que tenemos aquí, va a desembocar directamente en la vena mesentérica superior. Muy pocas veces. La mayor parte de las veces, la vena mesentérica inferior, que es esta, va a desembocar en la vena esplénica, ¿sí? Entonces, y van a formar, por ahí hay una imagen, ¿sí? Van a formar, déjenme ver si la encuentro para ver nada más para... Porque sí quiero que conozcan este aspecto. Ok, miren, esto. Aquí está la vena porta, ¿verdad?
este pedacito que está aquí es la vena porta. Habíamos dicho que la vena porta se transformaba o se formaba de la unión de la vena mesentérica superior, que es esta, junto con la vena esplénica. Y dijimos que casi en el 60-70% de los individuos, la vena mesentérica inferior desemboca, ¿sí?, en la vena esplénica. Entonces, va a formar una pequeña estructura, o sea, ven este tronco que está aquí, este pedacito que está aquí, en algunos libros lo conocen como tronco mesaraico, ¿sí? Casi ya no se utiliza el término, ya casi no se comenta ese término, pero es un pequeño tronquito que queda antes de que la unión de la vena esplénica y la vena mesentérica inferior llegue a la vena porta o se anastomose con la vena mesentérica superior para formar la vena porta. Se llama tronco mesaraico. Ojo, ¿no? Entonces, aquí se puede observar bien la estructura de la vena del sistema venoso portal, ¿no? Vena mesentérica superior, esplénica, se anastomosan y van a formar la vena porta. Vena mesentérica inferior va a desembocar en la vena esplénica. Y este tronquito que está aquí lo pueden encontrar como tronco mesaraico. Creo que ese aspecto no viene en el MUR, ¿no? Una angiografía, ¿sí? Vean cómo se pinta una angioresonancia magnética. Se le mete el material de contraste, ¿sí? Y vean cómo se pinta la vena esplénica, ¿sí? La vena porta, se llama porta porque aporta la cantidad de sustancia o de sangre suficiente para que el hígado, realice la función que es desdoblar esas estructuras, ¿sí? La vena mesentérica superior, ¿cómo se anastomosa? Con la vena esplénica para formar la vena porta, y aquí sería la vena mesentérica inferior, y el tronco mesaraico, pues es este pedacito, prácticamente un bloquecito, muchas veces ni se encuentra, por eso algunos autores también ya han dejado de comentarlo. ¿Qué situaciones médicas se pueden presentar? Bueno, cuando hay una hipertensión portal, quiere decir que hay un aumento en el drenaje venoso, ¿sí? Por obstrucción del hígado. Si el hígado está lleno de bolas y no funciona de una manera adecuada por una cirrosis hepática, entonces se comprime el sistema venoso, se comprimen las venas y eso va a condicionar a que aumente la presión dentro de las venas. Entonces hay un aumento de la presión portal, se llama hipertensión portal. Y ahí una de las principales manifestaciones en estos pacientes, pues es como el esófago, ¿sí? Tiene unas venitas que se llaman venas esofágicas que atraviesan el esófago y le dan el drenaje venoso. Cuando hay una hipertensión portal, aumenta la presión, ¿sí?, de estas venas y empiezan a formar varices que se llaman varices esofágicas, como en las piernas, muy parecido. Lo mismo se ve en el esófago. Pero resulta que la mucosa del esófago no es tan resistente y se puede perforar esta vena y entonces vienen los sangrados del tubo digestivo, ¿sí? Entonces es una manifestación de esta ruptura de estas varices esofágicas, se rompen y entonces la persona empieza a vomitar como sangre o empieza a vomitar color negro, ¿sí? O empieza a defecar color negro también, ¿sí? Entonces, es a causa de estos datos de una hipertensión portal, ¿no? Porque sangran las varices esofágicas, aumenta la resistencia venosa, se obstruye la vía prehepática, ¿sí? O si fuese al haber esta obstrucción prehepática, también puede causar una trombosis venosa, que se suelta una bolita, un coágulo, y puede llegar a tapar, ¿no? Y puede ser, esta presión puede ser por un cáncer, por los ganglios o una obstrucción dentro del hígado por esa cirrosis hepática que le decíamos, pacientes que sufrieron o sufren hepatitis C o tipo de hepatitis que puede llevar a una cirrosis o una cirrosis alcohólica, obstruye dentro del hígado y por fuera del hígado también se puede haber una obstrucción debido a trombosis. Obviamente es una enfermedad que es incompatible con la vida. Si se lesiona el hígado, aquí lo que sigue pues es un trasplante de hígado, que ya lo habíamos comentado, porque vean el hígado aquí cómo está todo afectado, pues no se puede quitar una parte del hígado o un segmento, ¿no? Ahí habría que quitarlo completamente. En una endoscopía, vean cómo se ve, ¿sí? Meten el endoscopio a través del tubo de la boca, llegan al esófago, pasan al estómago, ¿sí? Y vean
antes de pasar al estómago, vean cómo se ven las varices, ¿sí? Vean cómo se ven estas varices. Si se dan cuenta, y se parece mucho cuando las piernas, las personas que tienen varices en las piernas, no se ven así como carreteras todas chuecas en las piernas, de color azuláceas. Así se ve aquí también. Miren, vean cómo se ven las varices esofágicas. Y aquí tienen una de ellas que está sangrando ya, miren un poquito. ¿Sí? Entonces, así se observan todas estas varices esofágicas, miren. Todas estas varices que están aquí, o todas estas venas esofágicas, ¿sí? Hay un aumento de la presión del sistema portal y entonces se aumenta la presión y entonces sangra, ¿no? Creo que es la última, chicos. Antes de que se me olvide, el día lunes, anoten por ahí, por favor, van a ver riñón, glándula suprarrenal, ¿sí? Van a ver esos dos temas el día lunes, ¿no? Pero probablemente más tarde les hagamos llegar ya el cronograma de los siguientes días de la semana, ¿no? Pero por lo pronto ya prográmense para que el lunes vean riñón y glándula suprarrenal. ¿Sale, vale? Tenemos tiempo para algunas preguntas. Déjenme cerrar aquí. Muy bien. Pérez, Vela o Velázquez, no sé. Es Velarde. Doctor, yo tengo dudas acerca de la presentación. Estuve buscando el tema en el MUR y en sí, pues, no lo encontré, solo el sistema venoso, pero esa parte, ¿verdad? Cada sí, tiene es que en su libro no viene como tal distribuido como venas de la cavidad abdominal ni arterias de la cavidad abdominal. O sea, aquí lo que ustedes tienen que hacer es nada más centrarse un poquito. Por ejemplo, cuando lean estómago, ¿sí? Lean arterias y venas del estómago. ¿Y a dónde van? Cuando vean hígado, vean arterias y venas del hígado, ¿sí? Vimos intestino grueso, vean arterias y venas del intestino grueso y del delgado. Y ustedes ya van a ir ahí hilando un poquito. Esto es como un resumen. Quisimos separar lo que son las arterias y las venas para verlas de manera propiamente o separadas, ¿no? Pero ustedes ya saben que cada órgano en el MUR viene, cuando leen cada órgano, viene viene el comentario, viene la redacción con respecto a su drenaje venoso y su drenaje arterial, ¿no? Ah, ok. Pues así lo tienen que estar viendo ustedes, ¿no? Vale, gracias, doctor. Vale. Mesa. Creo que no sé si ya se lo preguntaron o no, pero ¿cuáles son los temas? ¿Hasta dónde va a abarcar este primer examen? Hasta lo que se vea el próximo viernes. ¿Sale? Todo hasta el próximo hasta viernes. Lo que se vea el próximo viernes. ¿Está bien? Gracias. Sale, vale. Apodaca. Buenos días, doctor. Buenos días. Le quiero preguntar sobre la arteria mesentérica inferior. Me comentó que llega las arterias que llegan directamente hasta el área rectal superior. Le quiero preguntar respecto a las patologías de las hemorroides. Okay. ¿Se debe a alguna interferencia entre esa arteria? Ojo, los problemas o de aquí hay que tener cuidado, ¿no? El problema hemorroidal es venoso, ¿sí? Es venoso. La mayor parte de las veces es de origen venoso. O sea, no hay una alteración arterial, sino que hay una alteración venosa. Entonces, las venas hemorroidales son las que sangran o las que se lesionan y sangran y se lesionan o se revientan porque son varices también. Son varices que están dentro de la región o del conducto del ano, por muchas causas, ¿sí? Por muchas causas. Una de ellas es, por ejemplo, el estreñimiento, es una causa común de varices, en este caso en el recto, que se conocen como hemorroides. ¿Por qué? Porque son venas hemorroidales, ¿sí? Entonces, el problema de las hemorroides es venoso, ¿sí? No es arterial. ¿Sí? Imagínate si sangrara una arteria a ese nivel. Obviamente sí puede llegar a sangrar, ¿no? Por una lesión importante, un traumatismo, una herida, algo, sí puede llegar a sangrar. Pero el problema de hemorroidal es venoso, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Y son venas que están en la región del recto y del ano y que pertenecen más a lo que es la ilíaca interna, ilíaca externa. Venas, ¿no? Venosas. ¿Sale? No son arteriales. Mendíbil.
Profe, buen día. Se lo voy a decir rápido para que mis compañeros puedan participar. De que vi que en la hipertensión portal se puede presentar por la compresión por un cáncer o por ganglios. Quería preguntarle cómo es en el tema por ganglios. Porque se inflaman al momento. Acuérdense que durante el trayecto de prácticamente todas las arterias y las venas hay ganglios, vías linfáticas y llevan muchos ganglios. Ya vimos que había muchos ganglios. Estos ganglios pues son muy parecidos como cuando nos enfermamos de la garganta, a veces no nos enfermamos y se inflama aquí atrás, un ganglio retroauricular, un preauricular, o sea, se inflama una bolita. Es lo mismo, pasa muy parecido. Al inflamarse este ganglio, pues lo que hace es que aplasta, puede aplastar esa vena y entonces al aplastar la vena condiciona un aumento de la presión y eso puede condicionar aumento de la presión portal, ¿no? Por una obstrucción principalmente, ¿no? Es como cuando aplastas una manguera y el chorro sale más grueso, ¿no? O más más recio, por llamarlo así. Es lo mismo, es por obstrucción, ¿no? Por eso Ok. se lastima. Gracias, profe. Esa puede ser la causa. Lara. Bueno, profe, ayer estaba leyendo y en el muro mencionaban en la parte del caso clínico que se puede tocar la aorta abdominal presionando por encima del ombligo. Uh-huh. ¿Esto de qué te sirve? O sea, ¿de qué te puede servir? Ok, se puede palpar, ¿sí? Sobre todo inclusive lo puedes, primero antes de palparlo, puedes llegar a verlo. A la inspección, si tú acuestas a una persona o pones a una persona en decúbito dorsal y observas, ¿sí? Su abdomen, puedes llegar a ver un poquito, sobre todo obviamente en personas de complexión más delgada, ¿no? En aquellos que estamos a lo mejor un poquito con sobrepeso o panzones, pues es difícil a veces valorar ese aspecto, pero la arteria aorta, pues ustedes saben que hace esto, ¿no? Que está pulsando. Entonces, ese movimiento condiciona que la arteria aorta haga esto, se mueva de arriba a abajo. Entonces, a simple vista, tú puedes verlo. Si puestas una persona y la observas, hay posibilidades de que veas ese pequeño movimiento del abdomen debido a la contractura, ¿sí? O a la pulsación de la aorta abdominal. Y evidentemente, si con tus manos haces una palpación profunda, o sea, tocas un poquito, inclusive al momento de tocar el abdomen, haces un movimiento como si hicieras las vísceras o los intestinos para un ladito, como si los quisieras acomodar o mover y sigues presionando, puedes llegar a palpar el pulso aórtico, el pulso de la aorta abdominal, ¿sí? ¿Para qué te va a servir? Pues te va a servir para valorar si ese pulso es rítmico, ¿sí? Si es adecuado, a lo mejor es un pulso muy lento porque hubiese un sangrado. Obviamente, clínicamente no es tan factible tocar un pulso, ¿no? Ahí, porque tienes otras zonas más accesibles en donde puedes palpar el pulso más que en el abdominal, ¿no? Pero sí puede ser palpable, ¿no? Muy pocas veces yo, la verdad, lo utilizo como para algo clínico, ¿no? Es más, utilizas más el radial, el carotidio, el de los pulsos pedios, inclusive el femoral es todavía más accesible que el abdominal, ¿no? Entonces, pero sí puede servir para ese aspecto, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Ya no hay nadie? ¿Reynoso? Oye, doctor, mencionó hace ratito que alguna afección en el hígado podría causar la tinción oscura de las heces. Así, tinción oscura, o sea, que se podían echar esas negras, pues. Ah. Hace un tiempo leí también que era por sangrado del intestino, entonces, pues, o sea, es el único motivo, o puede haber más otros motivos. Eso que tú comentas se llama melena. Y el cambio de coloración de las heces se da porque cuando hay un sangrado de tubo digestivo, que regularmente la melena se da por un sangrado de tubo digestivo alto, ¿sí? Un sangradito en el esófago, deglutes la sangre, ¿sí? Y al deglutir la sangre entra al estómago, se degrada y entonces empieza a manchar las heces de color negro. Pierden su color característico café, por ejemplo, ¿no? Entonces se empiezan a manchar de negro. A eso se le llama melena. Eso es sugestivo de un sangrado de tubo digestivo alto. Cuando es un sangrado así, o sea, o las heces se ven manchadas con sangre, pero que se vea fresca, que se vea roja, probable sangrado de tubo digestivo bajo, ¿sí? Es algo que nos orienta a nosotros clínicamente.
Si yo veo un paciente que me trae un examen de la popó y veo que está manchado, que me dice que hay melena, yo tengo que pensar en un sangrado de tubo digestivo alto o bajo en un momento dado, pero es más probable que sea alto. O sea, eso es mi característica, ¿no? Por ahí hay un estudio que se llama, inclusive, sangre oculta en heces, que es microscópico el sangrado y se observa en las heces, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen sangrado tubo digestivo, que es bien pequeñito, se tiene que pedir un estudio que se llama sangre oculta en heces para poder ver si no está sangrando algo y nos diga si es o no de tubo digestivo o bajo, ¿no? Eso se da por sangrado, principalmente en tubo digestivo, la melena, ¿no? Ok, gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra duda o pregunta, no? Bueno, que tengan buen fin de semana. A ver, Enoch, para irnos. Buenos días, doctor. Buenos días. Estaba leyendo, bueno, mi duda es de hace días con respecto al vaso. Ujú. Estaba leyendo que el vaso puede cambiar de tamaño por diferentes cosas, pues, por diferentes motivos. Y uno de ellos era en personas que bucean o que están mucho tiempo bajo el agua. Y en estudios dice ahí que se determinó que hasta un 50% más grande se encontró en esas personas que están mucho tiempo debajo del agua o que están, como, o sea, que practican el buceo, por ejemplo. Y le quería preguntar a qué se debe esto porque no encontré a qué se debe eso. Sinceramente no sé, no lo había leído, no había escuchado ese aspecto. Yo pienso que tiene que ver a lo mejor con la fisiopatología de este tipo de profesiones o de este tipo de actividades deportivas, sí, que tienen que ver a lo mejor con un secuestro más importante o producción acelerada de glóbulos rojos y de glóbulos blancos. Probablemente tenga que ver con eso. Acuérdense que cuando un órgano trabaja, además, siempre tiende a crecer como un músculo, ¿no? Entonces, no sé si tenga que ver en ellos, que tengan que tener un tipo de oxigenación diferente a la de nosotros, o sea, se preparan en teoría para eso, y que esa sea la causa, ¿no? No lo he leído, la verdad, sinceramente no estaba enterado de ese dato, pero obviamente puede ser por una hiperproducción una hiperfunción del vaso, y sí, pues sí pueden llegar a tener a lo mejor el vaso un poco más grande de lo normal, ¿no? Pero pues sinceramente no lo he leído, la verdad, desconozco el verdadero motivo. Sería cuestión de que en el artículo que tú revisaste, no sé si venga el aspecto fisiopatológico, el por qué se crece el vaso en ellos, ¿no? Así explicado, por eso preguntaba, pero Ok. Pero hay que revisar, habría que buscar para ver si hay alguna causa fisiopatológica. Debe de haberla, evidentemente, ¿no? sí, claro. Sí. Sale, vale. Última pregunta, chicos, para irnos. Es Guzmán B. ¿Me escucho, profe? Dime, sí. Es que, bueno, no es respecto al tema, sino es que quería saber yo si mis compañeros tenían pues un grupo así como de WhatsApp como nos dejaban las tareas, porque yo acabo de entrar, Bueno, eso yo creo que hay que no tengo verlo, mucho. no sé si con el coordinador, la verdad desconozco esa información, ¿no? A lo mejor alguno de ellos te puede comentar ahorita si tienen ese aspecto, ¿no? ¿Sale? Eso sí, sinceramente Ok. desconozco. Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima semana, les deseo muy buen fin de semana, repasen sus temas, ya vienen sus evaluaciones. Ojo, chicos, sus evaluaciones son del MUR, ¿sí? Sus evaluaciones son en base al cronograma de temas que ustedes ya tienen, que ustedes han tenido prácticamente todas las semanas, ¿no? Entonces, yo sé que probablemente toman fotos a las diapositivas, o sea, ojo, su evaluación es del MUR, ¿no? Las diapositivas es una guía nada más para platicar un poquito nosotros, para que no se me olviden a mí las cosas, pero su libro es su guía, ¿no? Acuérdense que hay que leer el libro, ¿no? ¿Sale? Les deseo buen fin de semana. Cuídense mucho, jóvenes. Jóvenes, buenos días.